Shabbat Shalom, está la congregación 20 Filas del sector Candelaria en Arecibo, y esta que le habla es la Roa y la doctora Maritza Rivera. Hoy venimos con una parashá, la parashá número 18, la parashá Mishpatim. ¿Dónde encontramos esto? En el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, capítulo 21, versículo 1 al capítulo 24 y versículo 18. Y Mishpatim significa sentencia. Hacemos una introducción de lo que vamos a estar hablando sobre estos capítulos, y nos dice que luego de la revelación en el monte Sinaí, Yahweh dicta una serie de leyes al pueblo de Israel, y estas leyes incluyen la de sirviente, las penas por asesinato, secuestro, asalto y robo, penas civiles por daño, las leyes sobre préstamos, las responsabilidades de los 4 guardianes, las reglas que gobiernan la conducta de la justicia en las cortes. También son dadas leyes advirtiendo contra el maltrato a extranjeros, la observancia de las fiestas en las diferentes estaciones y las leyes de las ofrendas de la agricultura que debían ser llevadas al Mishkan, al templo en Jerusalén. La prohibición de cocinar carne con leche y el precepto de orar. En total, la sección de Mishpatim contiene 53 preceptos. 23 son positivos, que implican hacer algo, y 30 negativos, que implican prohibiciones. Elohim entonces promete traer al pueblo de Israel a la tierra Kadosh, y les advierte, o los advierte, para que no tomen los caminos paganos de los habitantes actuales de la misma. Y el pueblo israelita entonces proclama: haremos y escucharemos todo lo que Yahweh nos mande. ¿Dejando a quién? Dejando a Aarón y a Hur a cargo del campamento israelita. Entonces Moshe asciende al monte Sinai, permanece allí por 40 días y 40 noches, para entonces recibir la Torá de Yahweh, lo que hay en estos capítulos. La semana pasada vimos que Moshe juzgaba al pueblo de Israel desde la mañana hasta ¿dónde? Hasta por la noche. Y esto ocurría antes de que la Torá fuera entregada. Pero nos hacemos una pregunta: ¿en qué leyes se basaba Moshe para juzgar al pueblo? La palabra que allí utilizaba la Torá es juzgar, muy similar a la palabra y a la idea inicial de esta parashá, que es que Mishpatim. Mishpatim es juicio, en el sentido de que de reglas y leyes. Y obviamente, antes de que la Torá fuera entregada, Moshe juzgaba al pueblo de acuerdo a su propio ¿qué? Criterio, que si bien y sin duda, no podemos decir, ¿verdad?, era un criterio de una moral intachable. Era en definitiva un criterio humano. Pero al iniciar esta parashá, Yahweh le dice a Moshe: y ahora, una vez que tienen la Torá, estas son las leyes que pondrás delante de ellos. Y les dio una gran lección, ¿verdad?, porque el criterio humano, por más íntegro que sea, no es suficiente. Y no solo porque puede ser subjetivo, sino también porque es relativo. Es decir, cambia de acuerdo a ¿qué? De acuerdo a los tiempos, de acuerdo a las modas, de acuerdo a las culturas y muchísimos otros factores psicológicos y sociológicos. Y seguimos por ahí, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y solo una ley divina es la que puede ser eterna, universal y con valores morales absolutas. Y que no va a haber ¿qué? Cambio, porque la Escritura dice que en Yahweh no hay cambio. Eres el mismo ayer, hoy, por los siglos, y que en Él no hay sombra de variación. No es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que si con el tiempo la gente ha cambiado las cosas, le han dado otro giro, pues lamentablemente tenemos que decir que están equivocados, porque Yahweh no cambia. Entramos entonces a la parashá en el capítulo 21 y versículo 12, donde nos dice: el que hiera de muerte a otro ciertamente morirá. Las leyes sociales dictan sentencia por hechos concretos. Yahweh ha delegado al hombre la autoridad de ejecutar su ira contra ciertos crímenes que se cometan. Un tribunal humano puede emplear entonces la justicia del Creador hasta cierto grado.
pero puede fallar porque hay que tener en cuenta los motivos del interior de la persona que comete un crimen para poder dar una sentencia exacta, y solo Yahweh conoce el corazón de cada uno. A veces nosotros decimos, ¿verdad? Y vemos en la sociedad, ¿por qué mató a esta persona? ¿Por qué hizo esto? ¿Qué lo llevó a cometer ese error? Porque es un error tú quitarle la vida a otra persona. Pero cuando a veces las personas se ven entre la espada y la pared, ¿qué ellos hacen? Toman una determinación que en el momento dado dice, pues no me importa mi vida, pues tampoco me importa la de él. Sin embargo, es necesario que las autoridades humanas hagan la función de Elohim en la tierra para que no se propague el mal. Una sociedad tiene que estar fundada ¿sobre qué? Sobre la justicia. Un gobierno tiene que administrar justicia, como está escrito en Primera de Reyes, capítulo 10 y versículo 9, donde nos dice: bendito sea Yahweh tu Elohim, que se agradó de ti para ponerte sobre el trono de Israel. Por el amor que Yahweh ha tenido siempre a Israel, te ha puesto por rey para hacer derecho y justicia. El fundamento del trono del Creador es, en primer lugar, la justicia, no la misericordia, como está escrito en el Salmo 97:2. Nubes y densas tinieblas le rodean, justicia y derecho son el fundamento de su trono. O sea que la justicia del Creador es la base para su gobierno, no su misericordia en primer lugar. O sea, la base de la Torah es ¿qué? Justicia. Por esto, o por eso, todas estas leyes sociales están basadas en la justicia, como está escrito en el Salmo 19:9, donde dice: los juicios, los mishpatim de Yahweh son verdaderos, todos ellos son ¿qué? Justos. O sea que el reinado mesiánico será establecido ¿sobre qué? Sobre la justicia, como está escrito en Yeshaya, Isaías 9:7. Dice: el aumento de su soberanía de la Shalom no tendrán fin sobre el trono de David, sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. La justicia es entonces ¿qué? La base de un reinado. Sin embargo, una justicia sin misericordia es desastrosa para el pecador. Si Yahweh juzgara al mundo solamente con justicia, estaríamos todos ¿qué? Exterminados. ¿Desde cuándo? Desde hace tiempo. Por lo tanto, encontramos también la misericordia como ingrediente en el reinado del Creador, como está escrito en el Salmo Mishlei 89:14. La justicia y el derecho son el fundamento de su trono. La misericordia y la verdad van delante de ti. El poderoso hace un ¿qué? Un decreto social. Entonces nosotros tenemos que aprender una de las verdades más importantes. Por encima de todo lo que suceda, hay uno que gobierna y que dirige. Pero gobierna ¿con qué primeramente? Con justicia. Y luego viene su misericordia, porque si solo fuera justicia, ya usted sabe que nadie va para ningún lado. Capítulo 21 y versículo 29 dice: sin embargo, si el buey tenía desde antes el hábito de acornear y su dueño había sido advertido, pero no lo había encerrado, y mata a un hombre o a una mujer, el buey será apedreado y su dueño también morirá. Según Rashi, en este caso, el cielo dará la muerte al dueño del toro violento, no al hombre. Este texto nos enseña que el dueño de un animal es responsable por los daños que pueda causar ese animal. Es lo mismo que que el hombre maduro se responsabilice incluso de las cosas negativas que suceden con otros sin tener que hacerlo. Ser responsable de tus actos y de los actos de los que están bajo tu cuidado, sean hombres o sean animales o sean niños, y entonces así, bendito sea el poderoso por Yeshua, que entonces Él nos dio ese ejemplo de que nosotros ¿qué? Pudiésemos ser responsables de nuestros propios actos. Acuérdese que la salvación es ¿qué? Individual. Y individualmente tendremos que dar cuenta por todo en nuestras vidas.
El capítulo 22 y versículo 8 dice: si no es hallado el ladrón, entonces el dueño de la casa se presentará ante los jueces para determinar si él metió la mano en la propiedad de su vecino. Los jueces han recibido la autoridad delegada para representar a Yahweh en el juicio en la tierra. Por tanto, ellos están puestos ¿qué? En el lugar del Altísimo para juzgar en esta Ares, en esta tierra. Nos dice el capítulo 22 y versículo 29: no demorarás la ofrenda de tu cosecha ni de tu vendimia, me darás el primogénito de tus hijos. Originalmente los hijos primogénitos fueron destinados para hacer ¿qué? Para ser Coanim, para servir en el Mishkan. Pero como ya no pueden servir como Coanim por causa de ¿quién? Del becerro de ¿qué? De oro. Entonces son llevados al Cohen para ser redimidos. ¿Por 5 qué? Por 5 shekels, que son ciclos de plata según la escritura. Un shekel corresponde a aproximadamente 17 gramos de plata. Y esto fue hecho con Yeshua, como está escrito en Lucas capítulo 2, versículos 22 al 23, donde nos dice que cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la Torah de Moshe, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Adón, como está escrito en la Torah del Creador, que todo varón que abra la matriz será llamado Kadosh para Yahweh. O sea que cuando el Creador es el primero en todo, estamos muy interesados en honrarle primero con lo que recibimos de su mano antes de sacar provecho personal de ello. En Proverbios capítulo 3, versículo 9 al 10 está escrito: honra al Creador con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, miren cómo dice, entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. O sea que esto nos enseña que al dar primero al poderoso una parte de lo que recibimos, le estamos ¿qué? Honrando. Porque de un 100%, usted le da un 10%, usted se queda con un 90%. Imagínese usted cuán bendecido. Así que bendito sea el Creador por sus principios que nos elevan y nos bendicen. En el capítulo 23, el versículo 6 y el versículo 9, el 6 dice: no pervertirás el derecho de tu hermano menesteroso en su pleito. Y el 9 dice: no oprimirás al extranjero, porque vosotros conocéis los sentimientos del extranjero, ya que vosotros también fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. Nosotros estamos, ¿verdad?, estudiando este texto, y en la Torah hay muchos mandamientos que protegen a los débiles que hay en la sociedad. Y aquí tenemos estos versículos que destacan la importancia de cuidarse de no hacer ningún tipo de daño a una persona pobre o extranjera. La razón que Yahweh destaca para no oprimir al extranjero es que el pueblo conoce los sentimientos del extranjero. El impacto emocional de ser extranjero en Egipto debería durar más de una generación, puesto que es la base para este mandamiento. Y eso lo estamos nosotros viendo hoy en día, cómo están sacando a los extranjeros de todos los lugares. Porque antes primero uno dice, no, pero mira, de Estados Unidos, no, aquí mismo en la isla. Entonces las noticias te dicen, la gente está dando muchas confidencias de extranjeros. Qué triste es esto, ¿verdad? Qué triste, porque todos somos seres humanos. El que tú vivas en un país o el que tú nazcas en otro país, eso no quiere decir nada. Tú eres humano, tú eres una persona igual que tú y que yo y que aquel otro. Entonces, la gente no guardan el mandamiento, no guardan la escritura. Porque ¿qué nos dice ahí? Que nos acordemos nosotros cuando estábamos en Misrayim, que salimos de allá. Sin embargo, la Torah habla como si ese sentimiento estuviera en el pueblo para siempre. Y esto nos enseña que aunque no hemos experimentado personalmente lo que los extranjeros experimentan, nosotros debemos recordar las generaciones que pasaron por esa experiencia en Egipto. Y debemos esforzarnos para intentar de ponernos en el lugar del extranjero para sentir lo que él siente. Mucha gente que viene a trabajar, hay gente que viene a, ¿verdad?, para progresar. Y sabemos que también entre las manzanas buenas hay podridas. Pero entonces
Si miramos nuestra sociedad, no, hay manzanas buenas, pero también hay ¿qué? Peores. O sea, cualquier actitud de desprecio, cualquier palabra degradante, cualquier mirada despreciable aumenta el sufrimiento y la frustración del extranjero. Y Yahweh conoce esos sentimientos. Y Él quiere que su pueblo nunca jamás se olvide de lo que significa ser extranjero para no aumentar el dolor que ya existe en los extranjeros. Imagínese usted es parte de los Estados Unidos. Usted puertorriqueño es parte de los Estados Unidos. Pero usted sabe lo que es usted ir a Estados Unidos y encontrarse con una persona de allá de Polonia que venga y te diga, go to your country. Pero ven acá, ¿quién es el que se tiene que ir al country? Si yo soy parte de los Estados Unidos, el extranjero eres tú. Entonces, ¿qué sucede? A veces hay sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque las personas que le entregan la tarjeta, ¿verdad?, verde, como le dicen por ahí, de ciudadanía, pues se lo cogen tan a pecho que ya yo soy ciudadano de aquí. Y no debemos de ser así. Tenemos que tener, ¿verdad?, misericordia con aquellas personas que son extranjeras. Así que el Abba nos ayude siempre a expresar nuestro amor de manera práctica y también a los que no son como nosotros. Porque, oiga, ellos no son diferentes a nosotros. Son humanos igual que nosotros. Vamos para el mismo hoyo que van ellos. Yo voy para un hoyo y ellos van para el mismo hoyo. O sea, si nosotros, dice la Escritura, ¿verdad?, el segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo, pues a ti no te gustaría que te trataran de la manera que tú puedas tratar a otra persona que sea extranjera. Que Abba tenga misericordia de nosotros. En el capítulo 23 y versículos 24 y 25 dice, no adorarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás lo que ellos hacen, sino que los derribarás totalmente y harás pedazos sus pilares sagrados. Mas me serviréis al Creador vuestro Elohim, y Él bendecirá tu pan, tu lejen y tu agua, tu maíz, y yo quitaré las enfermedades de en medio de ti. Hay una relación muy íntima entre las dos palabras adorar o inclinarse. En hebreo, mishahavá, que es servir, y en hebreo, abad. Adorar o inclinarse, ishahavá. Y servir en hebreo es abad. Una cosa lleva a la otra, la adoración lleva al servicio. Y al seguir las costumbres paganas se está sirviendo de alguna manera a los dioses paganos. El Creador prohíbe no solamente inclinarse ante los dioses paganos, sino también servirlos. Ahora, aunque una persona no adora a los dioses paganos ni los sirve, es capaz de hacer las cosas que hacen los idólatras. Por eso la Torá también advierte al pueblo para que no imite las acciones de los idólatras, aunque parezcan bonitas. Si uno se vuelve en contra de toda idolatría y va quitando de sus prácticas diarias y festivas toda tradición pagana y vuelve su corazón y su vida para servir solamente al Creador en toda área de su vida, entonces experimentarás primeramente una bendición especial. Cuando una persona vive sirviendo al Creador, cumpliendo sus mandamientos, Yahweh promete quitar las enfermedades de en medio de un pueblo que se guarda de la idolatría. ¿Y sus costumbres para qué? Para dedicarse única y exclusivamente a Él. Tengamos en cuenta que las promesas no dicen que no puede venir una enfermedad. La promesa dice que las enfermedades serán ¿qué? Quitadas. Y lo importante es que no aceptarlas, sino luchar contra ellas con todas las almas que hemos recibido del Creador, incluyendo una vida en oración, estudio de su Torá, en obediencia, que eso es lo primero que Abba quiere, porque de qué vale que leas la Torá, pero no eres obediente ni practicante a lo que estás leyendo ahí. Que tengas una dieta sana, que hagas ejercicio físico sano, que puedas tomar tus medicinas y tener relaciones sanas y siempre estar alegre. La Escritura nos manda a nosotros estar siempre ¿qué? En simjá, en alegría. Así que el Creador nos dé completa salud
en nuestro cuerpo por medio de Yeshua HaMashiach, que derramó su sangre para separar a su pueblo y confirmar toda promesa del Creador. Amén. En el capítulo 23:33 nos dice: ellos no habitarán en tu tierra, no sea que te hagan pecar contra mí, porque si sirves a sus dioses, ciertamente esto será tropezadero para ti. En este texto y en muchos otros, el Creador revela que fue por la maldad de estas naciones que ellas no tenían el derecho de existir. Porque la gente dice, pero ellos estuvieron ahí primero y Yahweh envió a Yahoshua con el pueblo para que los sacaran. Pero ¿por qué Abba los envió? Por su idolatría, por su paganería. O sea que nuestro poderoso toma medidas disciplinarias y a veces son muy severas. Su idolatría era tan fuerte que ya no había solución para ello. Entonces, solo una mujer fue rescatada de ese mundo maligno, que esa fue ¿quién? Rahab, según dice el libro de Yehoshua de Josué. Y este versículo nos enseña que los hijos de Israel correrían el riesgo de ser contaminados por la idolatría de las 7 naciones. La contaminación idolátrica no es solamente física y psicológica, sino también que espiritual. Yahweh quiso ayudar a sus hijos a no caer en la misma idolatría desastrosa y por eso les ordenó exterminarlos por completo de su tierra. Porque si nosotros extendemos nuestra mirada hacia atrás, vemos que Abba le dio ¿a quién? A Saúl le dio ¿qué? Una ordenanza de destruir a Amalek, pero no lo hizo. Pero aún hasta el día de hoy todavía Amalek sigue presente. Por eso Abba manda a destruir todo. Entonces los hijos de Israel, que ellos fueron dirigidos por Yehoshua, hicieron el trabajo y lograron expulsar la mayoría de las naciones malignas. Así que Yahweh nos ama a todos y nos llama al arrepentimiento, pero el que no se arrepiente sufrirá las consecuencias de sus pecados, y así que Él nos ayude a huir de la idolatría y de la paganería en todas sus formas.